Ahora sí, bienvenidos, clase número 8, ya que falta poco. Y lo que vamos a hacer ahora para partir es seguir trabajando en el modelo que dejamos inconcluso la semana pasada. No, la clase pasada. Después que terminemos eso, vamos a... ¿Escucha bien, cierto, todo esto? ¿O está muy lejos? Ah, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Ya, ok. Tengo un micrófono aquí que se me olvidó sacar. Pero bien, como les decía, vamos a terminar el ejercicio de la clase anterior y vamos a lo que resta de clase, la segunda parte, vamos a trabajar en DAX para aprender un poquito cómo se trabaja con fórmulas. ¿Ok? Así que retomamos la clase anterior, estábamos creando el modelo, así que lo que tienen que hacer es abrir su archivo de Power BI. ¿Ok? En ese archivo, si vemos nuestras tablas, habíamos terminado con la de... Creo que era la de ciudades, la teníamos lista, la de clientes también, la de categorías también está lista, locales también está listo y productos también está listo. Lo que nos queda son las boletas, que tiene todavía toda la información y el detalle. Así que vamos a hacer eso. Entonces, para continuar, tenemos que abrir Power Query, así que nos vamos ahí a inicio y le damos al botón transformar datos, ese que está aquí. Lo presionan y volvemos a Power Query, donde vamos a ir editando los datos que teníamos. ¿Ok? Ya. Entonces tenemos que empezar a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior. Dijimos los clientes están listos, categorías también, ciudades, productos, hasta locales llegamos. Ya, con los códigos que teníamos anexados a eh, la tabla de locales. Eso para hacer la clave foránea. Entonces nos quedan las boletas. Vamos a ir a las de boletas primero. Tenemos que limpiarlas. Entonces, lo primero que hay que preguntarse aquí es cuáles son las columnas que vamos a ocupar para la boleta. ¿Qué nos interesa en la boleta? Por supuesto, nos interesa el número de boleta. Y ese está aquí. ¿Ya? Eso lo vamos a correr para acá para que quede en primer lugar. Y después nos interesa la fecha. La fecha aparece como día, así que ahí le podemos cambiar el nombre a fecha. Y la columna boleta a número. Así. Ya, ¿qué más nos importa? El local también, pero ojo que no nos interesa el nombre del local, sino que nos interesa el identificador del local. Así que esa columna la vamos a dejar, pero vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos con las otras tablas, hacer esa correlación para agregar la tabla de locales y transformar ese nombre aquí en un código. ¿Ya? También nos interesa el producto. Obviamente, no, mentira, el producto no, porque el producto es del detalle. ¿Ya? Eso tiene que ver con el detalle. Y la categoría es del producto, así que no necesitamos. Creo que es lo único que nos interesa. La cantidad. El cliente nos faltó. Y el root, Sí, el root. No, la cantidad depende también del producto que se venda, pero eso es del detalle. ¿Ya? Todo eso de producto con cantidad se va al detalle según, acuérdense, el modelo que hicimos en Excel. Desde ahí estamos sacando los datos. No es que estemos inventando, averiguando qué columna necesitamos aquí o allá. No, eso ya está definido. Lo tenemos definido en el Excel, así que si tienen dudas, fíjense en el Excel. ¿Ok? De hecho, podríamos echarle una mirada por acá. Capital H, Power BI, material alumnos, datos y ir a supermercado 2. Ok, entonces según nuestro modelo, aquí tenemos los datos que necesitamos para la boleta. Entonces en vez de estar pensando cuáles son, los tenemos aquí. Acá. Eso es lo que necesitamos. El día, el local, la boleta y el root. Nada más. Son 4 columnas. Y eso es lo que vamos a buscar ahora. Entonces, el número, ¿cierto? La fecha, el local y el root. Así que el root está acá en cliente. Lo voy a correr por acá. Y todo el resto de columnas que están por aquí, que son las productos, categoría, cantidad, precio unitario total, todo eso lo vamos a eliminar. Ahí está.
Nos vamos a quedar con esas cuatro para que coincidan con nuestro modelo que hicimos en Excel. Ya, entonces tenemos que empezar a limpiar esto. Primero que todo, vamos a sacar el root de aquí, del cliente, porque está el root, nombre y el género está todo junto en una sola columna. Así que lo primero que vamos a hacer es eso, separarlo. Y aquí podemos hacerlo de varias maneras. Podemos dividir la columna en tres y después eliminar las otras, ¿cierto? Pero también podemos hacer esto, extraer. El extraer que está aquí lo que hace es que nos saca un dato de los que nosotros queremos dentro de la columna y los otros los elimina, así que nos ahorra un poco de trabajo. Y que pinchen extraer y le colocan primeros caracteres. No, texto antes del delimitador. Este. Entonces le colocan ahí el delimitador, que es nuestro punto y coma, ¿cierto? Y le dan aceptar. Y ahí tenemos el root. Denis, disculpa, no me aparece extraer. Eso es en... Ah, perdón, En la transformar. pestaña Transformar. transformarse. Lo hago de nuevo, para que... Ya, entonces se van a la pestaña transformar, seleccionan la columna clientes y le dan aquí el botón extraer, que está en la sección columna de texto. Ponen extraer y le colocan ahí, seleccionan texto antes del delimitador. Y el delimitador va a ser ese punto y coma que está ahí. Entonces lo agregamos, delimitador, la opción avanzada la dejamos así nomás porque nos interesa solamente el primer texto del primer delimitador y el resto no nos interesa. Así que el resto se elimina nomás y nos deja el texto que está antes del primer punto coma. Ahí está. Entonces sí les tiene que quedar los datos. ¿Ok? Y aquí obviamente la columna no se llama cliente, se llama ahora root. Root de cliente. O, bueno, el nombre en la columna da lo mismo en realidad, pero se ve mejor así. ¿Ok? Y ahí no tenemos que hacer nada más porque el root de cliente es la clave primaria de la tabla de clientes. Así ya la tenemos aquí. Así que no necesitamos hacer el anexo y tratar de hacer un match entre los nombres porque ya tenemos el root. Listo. Voy a moverla por acá. Ahí, para que las tres primeras queden como eh, las columnas que están listas y nos queda la del local. Pero antes de empezar a... ¿No hay que eliminar duplicados? Eso, exactamente. Antes de empezar a limpiar esto, ahora vamos a eliminar el duplicado. Entonces, bueno, lo que nos importa aquí es la clave primaria. ¿Sí? Porque queremos solamente una fila por boleta. Y acá tenemos una, dos, tres filas para la columna uno, para la boleta uno, tres para la boleta 2 y así. Entonces necesitamos una por una, así que simplemente seleccionen la clave primaria y le colocan quitar columnas repetidas. ¿Dónde está eso? Acá. Quitar filas. Eso, quitar filas repetidas. Quitar duplicados, eso. Ya, eso está en inicio. Acuérdense, la pestaña inicio, quitar filas y quitar duplicados. Y eso nos va a dejar con 20 filas, que son 20 boletas. Y aquí sí podemos empezar a limpiar, porque cada boleta es distinta. Entonces tenemos que ver los nombres de los locales y dejarlos con el nombre que corresponde a los que tienen en la tabla de locales. Acuérdense, tenemos acá locales, tenemos Santiago 1, 2 y el resto son los nombres de las eh, ciudades. Profe, ¿Ok? ¿Sí? es que justo se me cayó la clase y no vi cuál es el que quitó el duplicado, el root o la ¿Perdón? boleta. ¿A cuál le quitó el duplicado? ¿A la boleta o al root? No, no, tienes que seleccionar aquí. Mira, lo voy a hacer de ¿Ya? nuevo. Ahí está, con duplicado. Entonces seleccionas el número de boleta, que es la primera ¿Ya? columna que tenemos, y a ese le das quitar filas duplicadas. Me va a quedar 20, ¿cierto? Tienen que quedar 20, sí. Ah, ya. Listo, gracias. Ya. ¿Y cómo sabemos que está bien? Porque si nos fijamos en el número de boleta, hay uno de cada uno. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 20.
Ya, eso es lo importante, no es tan repetido. No debe estar repetido porque es... Bien, como les Denis, ¿me digo, puedes mostrar tu hoja de locales, porfa? sí, claro, Que ahí ahí me está. atrasé un poco la clase pasada y lo dejé. Debe ser un print de pantalla para ver cómo queda y poderlo hacer. Listo. Y Ya, ahí poderlo hacer. Gracias. ya. Acuérdate que ese ID de ciudad lo sacamos desde la tabla de ciudades. Tienes que anexar la tabla y después eliminar los datos que te sobran. Ya, vale. ¿Ok? Bien. Como les dije, ahora lo que tenemos que hacer es justamente eso, anexar la tabla de los locales y obtener el código, porque eso es lo que nos interesa, el código de los locales, no el nombre. ¿Por qué no? Porque aquí hay nombres que están repetidos con distinto texto. Por ejemplo, aquí dice Conce, aquí dice Concepción, sin acento, acá dice Concepción con acento. Entonces, eso está mal. ¿Ok? Por eso usamos código, para que no, justamente no pase esto, que no haya nombres de ciudades escritas de manera distinta, con mayúscula, con minúscula, con acento, abreviado, sin abreviar. Entonces, para eso, para evitar eso, guardamos el nombre de la ciudad, o el nombre local en este caso, en una tabla aparte, que va a ser único. Y simplemente le damos un código, y es el código que usamos en vez del nombre. Ok, entonces empecemos a limpiar. Tenemos que acá eliminar, no eliminar, tenemos que transformar los nombres que están mal escritos a nombres que sean correspondientes a un valor que esté en la tabla de locales. Entonces, en la tabla de locales tenemos Santiago 1 y 2 con números romanos. Empecemos por ahí. Santiago 1, aquí está con número decimal, así que vamos a cambiar eso. ¿Ya? Entonces vamos aquí a transformar y reemplazar valores, acá arriba. Entonces, si tienen esa fila seleccionada, les va a salir el valor de la fila que quieren reemplazar y le colocan ahí el nuevo valor, que sería Santiago 1. Santiago 1. Eso debería ser. Ahí está. Van a hacer lo mismo acá con Santiago 2. Va. Y acá está. Reemplazan el valor con Santiago 2. Ah, sí, con 2 romanos. Ya, y con eso tenemos listos los Santiago 1 y Santiago 2, que ya debería estar todo ok. Vamos con Concepción. Concepción aquí está bien escrito con acento, pero acá no. Le falta el acento, así que vamos a cambiar eso. Y vamos acá a reemplazar valores. Concepción. Es el mismo valor, así que simplemente le agregamos el acento. ¿Ya? Y todos los Concepción que estaban sin acento, como ese, ahora tienen acento. Lo que nos queda es este conce de aquí, y lo vamos a cambiar. Y este, tengan cuidado con este porque si colocan Concepción así como sin hacer ningún cambio, les va a cambiar todas las instancias que dicen conce, y hay varias, conce, hasta aquí, conce. Entonces, si hacen eso, les va a quedar mal. Por ejemplo, acá les va a quedar concepción, ¿ya? Y eso es porque tienen que cambiar el valor completo de la celda y no solamente el texto que tiene la celda. Entonces, para eso, le colocan aquí opciones avanzadas y le colocan coincidir con todo el contenido de la celda. Entonces, solamente se van a cambiar los conce que sean solo conce y no los conce que estén contenidos en otra concepción. 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 Ahí está. Y ahí sí, ahí se cambió el concepción y creo que ahora debería estar todo bien. No veo más errores. ¿Ok? Entonces arreglenlo ustedes también para que queden bien escritos los nombres de las ciudades. ¿Qué viene ahora? Quitar duplicados. Pero ya no hay más duplicados. Ya los quitamos.
Sí, las ciudades se repiten, los roots también se repiten, pero eso no es un duplicado porque son boletas distintas. Acá Agregar estoy, la columna de ID de local. eso, agregar la columna ID de local. ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerden? Combinar celda, ¿no? O sea, no Eso, sé, no, combinar no, pero combinar consultas. eso es combinar consultas. Entonces lo que tienen que hacer es ir aquí a inicio, porque ahí está en la pestaña de inicio, y se van aquí en la sección combinar, le colocan combinar consultas. Eso lo que va a hacer es que nos va a anexar la tabla que nosotros queremos, que en este caso son las de locales, y de ahí vamos a sacar el código cuando hay una coincidencia de los nombres. Entonces presionan eso y tienen que definir cómo se unen ambas tablas. Tenemos la de boleta, que es la que estamos cambiando, y la de locales, la tenemos que elegir y tenemos que decirle a través de qué columna se unen o se combinan. Y en ese caso, en este caso es la del nombre local, porque es la que se repite en ambos lados. Ya, esas dos. Entonces, ahí como ven, eso sería como nuestra FK temporal por ahora, porque la vamos a cambiar para que lo que una a ambas sea el código, o el ID en este caso, ID del local. ¿Ok? Entonces, seleccionan ambos columnas que tienen el nombre del local y le dan aceptar. Y ahí nos trae la tabla. Pero nos trae toda la tabla. Entonces lo que hay que hacer ahora es obtener solamente el dato que nos interesa de esa tabla, que es el ID del local, la clave primaria. Ahí está. Seleccionamos ID y ahí tenemos el ID del local. Entonces ahora que ya tenemos el ID del local, que nos va a indicar el nombre del local, este de aquí ya no lo necesitamos, así que lo podemos eliminar. Y este de acá, le cambiamos nombre y le ponemos ID local. O ID del local. ¿Ok? ¿Dudas? Y ya tenemos listo esto. Así que, ¿dudas? ¿Preguntas con la tabla de boletas? Ya, quedé un poco ahí confundido con el ID de local, que me olvidé un poco de esa parte. Ah, es que lo que queremos nosotros es tener nuestro Sí, modelo como el de Excel, ¿cierto? sí, Entonces, claro. en el de Excel tenemos el ID del local, no hay el nombre, no está el Sí, nombre. sí, sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es traer ese ID, pero ese ID no está aquí, está en la tabla de locales. Entonces lo voy a hacer de nuevo, mira. Pum, pum, pum y pum. ¿Ya? Entonces tenemos que traernos ese ID del local, que está en la otra tabla. Por eso tenemos que anexar la tabla de locales para obtener la columna del ID. Y quitar esta con el nombre, porque esta no nos sirve. ¿Ok? Ya, Entonces, lo que tenemos que hacer es combinar las dos tablas, esta de boletas que estamos modificando y la de locales. ¿Ya? Y para combinarlos, entonces nos vamos aquí a inicio y nos vamos aquí a la sección combinar, combinar consultas. ¿Ok? ya, Y aquí tenemos que elegir qué queremos combinar. Tenemos la boleta en la cual estamos trabajando ahora y tenemos que combinarla con la de locales. ¿Ya? Entonces elegimos locales. Y ahora tenemos que decirle a través de qué columna se combinan. Tiene que haber una coincidencia, ¿cierto? Y es a través de esta, del nombre del local. Santiago 1, Santiago 1, ya, Santiago 2, Santiago 2. Entonces elige ambas columnas y le das a aceptar para que se combine. Y ahí nos trae una columna, pero esta columna tiene todos los datos de la tabla que trajimos, que es la tabla locales. Entonces, de ahí nosotros lo único que nos interesa es el ID, el número. Por eso sacamos las otras dos datos que vienen. Dejamos solo el ID. ¿Ok? Y ese ID va a corresponder al número identificador del local. ya, bien, gracias. ¿Ya? Y con ese número podemos ir, por ejemplo, pescamos este de acá, no, este de aquí, el 5. Entonces, si queremos saber qué local es, vamos a la tabla de locales acá y buscamos el 5 y el 5 es Iquique. Entonces, este nombre que está aquí ya no lo necesitamos, lo podemos quitar.
Y nos queda con el ID del local. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque tenemos que construir el modelo que hicimos en Excel, que es el de acá. Y el modelo Excel tiene el ID del local. No, no. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos modelando los datos para que nos quede igual que en el Excel. ¿Ya? Porque el Excel es el que manda, el Excel es el modelo. En la clase anterior hicimos todo este trabajo que estamos haciendo aquí en Excel y después cargamos las tablas listas. Y lo que estamos haciendo ahora es crear las tablas de una en Power BI y no en Excel, porque al final es el trabajo que tienen que hacer, aprender Power BI, no Excel. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ninguna. De momento no. Para agregar un local, porque por ejemplo, me fijé yo que Santiago 1 no lo tengo. ¿Cómo lo agrego? ¿No lo tienes? No, no, porque me fijé que al filtrar en las boletas, todo lo que dice que corresponde a Santiago 1 me queda como nulo. Reviso los locales y tengo solamente Santiago 2. Eso está mal porque la idea del Power BI no es que tú puedas agregar datos, esos datos tienen que venir desde la fuente de datos que debería ser el Excel. Entonces en el Excel debería estar tu Santiago 1 en alguna parte. Por ejemplo, estos son los datos que cargamos. Entonces Santiago 1 está ahí. ¿Ah? Entonces ese dato tiene que haberse cargado en tu base de datos y en algún momento tú lo eliminaste. Entonces lo que tienes que hacer para obtener ese Santiago 1 de nuevo es revisar todos los pasos que tú aplicaste por Ya, aquí y ver en qué parte lo pasaste a eliminar. ya. Porque no es que el dato no esté, sino que tú lo borraste en algún momento. Sí, sí, no, Podría sí, no estoy revisar diciendo que la se tabla de borró locales. mágicamente. Estoy diciendo cómo lo recupero. Esa es mi pregunta. Eso es, tienes que volver paso atrás. Ok, Pero, sí, ya me pero no respondí. sé, Gracias. pero para saber cuál fue el paso en que lo borraste, mm, no lo sé. Ahora, agregar datos no es lo que deberíamos hacer aquí, pero, pero no sé si se pueden agregar. No estoy seguro. A ver, déjame revisar. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos clonar alguna fila y después cambiarle el valor? Mm, Entonces, a ver, filas, combinar consultas, Excel consultas. Mm, mm. No, no estoy 100% seguro, pero creo que no se pueden agregar datos. Y al final tiene sentido, porque el Power BI no es para manipular datos agregando o quitando datos, sino que simplemente para transformarlos. Así que yo creo que la solución es ver cuál es el paso en que lo eliminaste y volver atrás nomás. Ok, pero continúo. No te preocupes. Ya, pucha, sorry que no te puedo ayudar más en eso, pero sería como la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ¿este es? ¿Lo cerré? No, 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 no. Me asusté. Porque no he guardado. Ya. Vamos a aprovechar y voy a guardar aquí, cerrar y voy a poner aplicar nomás para que se guarde los cambios. Hagan ustedes lo mismo porque les puede pasar que se puede caer el Power BI y pueden pasar a cerrar y pierden el trabajo. Así que coloquenle aplicar. Ya, nos queda una sola tabla, que es la de detalle. Entonces, para saber qué datos necesitamos, nos vamos a nuestro modelo de acá, que es el Excel, y nos buscamos la tabla de detalle. Y la tabla de detalle solo tiene tres datos: el número de la boleta, el código del producto y la cantidad. Ahora, en los datos no tenemos el código del producto, sí tenemos la boleta, pero tenemos el nombre del producto.
Y el otro es la cantidad que lo tenemos aquí. Todo el resto no nos sirve, así que lo podemos eliminar. Seleccionamos toda la otra fila y le colocamos quitar, perdón, columnas, y ponemos quitar columnas. Y nos quedan solo esas tres. Ya, la primera es el número de boleta, le podemos cambiar nombre y no tenemos que hacer nada más, porque ya es la clave primaria o identificador de la boleta. La cantidad también, ahí no hay que hacer nada porque es un número, así que eso ya está listo. Lo único que nos falta es el producto, porque aquí necesitamos el código del producto, no el nombre. ¿Ok? Y aquí no van a encontrar ningún duplicado, así que no es necesario que lo eliminen, porque no hay ninguno. Y lo que sí tenemos que hacer es Combinar. combinar. Sí, tampoco hay que corregir porque los nombres de los productos deberían estar bien. Son 50 los que te aparecen, ¿verdad? Son no, a ver, ¿cuántos son? Sí, 50, perdón. Sí, tienes razón, son 50 filas. Gracias. Ok, entonces combinemos. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a inicio y colocamos combinar consulta y combinamos esta vez con la tabla de productos, porque esa es la que tiene los nombres de los productos. Así que definimos otra vez cuáles son las columnas a través de las cuales se va a unir estas dos tablas, la de detalles que están trabajando con la de productos. Seleccionamos ambos nombres de productos y le damos a aceptar. ¿Ok? Otra vez nos trajo la tabla completa de los productos, así que ahora vamos a seleccionar solamente el código, que es lo que nos interesa. Ya, dejan el código, solo el código del producto. Ahí lo tenemos. Y esta de columna producto la podemos quitar. Y tenemos el código del producto. Y eso es todo. No hay nada más que hacer. ¿Ok? Entonces nos quedó igual que en el Excel. Listo. Terminamos nuestras tablas. Así que podemos cerrar y aplicar. Ya. ¿Alguna duda antes de cerrar el Power Query? Sí, tengo una duda con los nombres, así que te agradecería que me pueda esperar un poquitito para dejar los mismos nombres. Los nombres de las columnas, eso es tú. C, código producto. Sí, como les decía en la clase anterior, los nombres de las columnas no importan mucho mientras tengan algo descriptivo. Yo ¿Con Ya. siempre cuál, los cambié para que... Sorry. con cuál nombre uniste las tablas? Con producto y nombre. Y después ¿con cuál la seleccionaste? Seleccioné solo el código. Lo hago de nuevo, mira. El- Lo hago de nuevo para que no quede atrás. Ya, mira, aquí voy a combinar consultas, ¿cierto? Le digo que quiero combinarla con los productos, así que elijo los productos. ¿Dónde están? Acá. La columna que coinciden los valores en ambos es esta de aquí. El nombre de la tabla producto y el producto de la tabla detalle, que es la que estamos aquí trabajando. Entonces selecciono ambas. Perdón. Damos a aceptar. Nos trae la tabla completa y aquí la tabla completa lo que nos interesa es el código. No el nombre, ni el precio, ni la categoría. Solo el código. Así que seleccionan código y ahí aparece el código de producto. Y esa es la que vamos a ocupar, así que la traslado para acá. La que tenía el nombre del producto la vamos a eliminar. Y a esta que dice producto.código le cambiamos el nombre para que quede más bonito. Le ponemos código producto. Dani, ¿alguna razón de que mis códigos de producto son distintos a los tuyos? Ejemplo, el código de pan mío es 1 y el código de café es 2.
A ti creo que el Bueno, código de café era 1 y el de pan era 2. el código PAN es 2 según esto y el de café es el 13. No sé si alguien más los tiene distintos. Si lo buscamos en Excel, Sí, a mí también me salen distintos. Yo creo que fue a la hora que modificamos las filas o hicimos algún filtro. Sí, a mí mm, también me salen distintas porque a mí el café me sale con el código 1 y por ejemplo el pan me sale con el código 12. Claro, pero sí, por lo menos Denis se va a su hoja de productos en el Power Query, le sale primero café y luego pan. A mí me sale primero pan, café, leche, carne. Creo que tenemos, puede ser por orden alfabético, algo sí, no, distinto. yo sé lo que pasó. Es que cuando hicimos el La ejercicio, categoría, no, cuando hicimos el ejercicio le dijimos que carguen la pestaña respuesta desde el Excel. Pero parece que cargaron la pestaña ejercicio, porque esa pestaña ejercicio en el 1 el pan y el 2 el café. Pero en la respuesta el 1 el momento, 1, 2 café. No, estoy yo equivocado. Yo creo que O lo sea, cargaste al contrario, fuiste tú. me tinca que Sí, pasa algo con el tema de la categoría, ¿o no? Creo que lo mira, cargaste distinto y no, fuiste no, tú. creo que, o sea, sí cargaste también el de respuestas, pero por lo menos en mi caso, yo sí tengo claro de que yo los ordené alfabéticamente y así quedaron, porque los tengo mm, en orden alfabético. sí, puede que haya sido eso, que me equivoqué yo o Ah, usted o yo los ordenó de manera distinta el sí. nombre. No, yo también me equivoqué, porque no Sí, le porque puse mira, código de, en la de columna hecho, código a los productos. Quizás por eso Denis, aparece. El Pero tuyo, el café es el 13, por ejemplo, y el mío, el café es el 2. ¿cuál es el A mí uno? igual me parece así. El Pan. 1 es el pan, A para mí mí. igualmente el 1 me parece el pan. Ya, Café pero, 2 igual. Leche ok, 3. ok. Pero no Correcto, sí Sí, importa, correcto, estamos. sí. ya. ¿Cuánto cuesta el pan? El 2.000 pan pesos. 2000, 2000. Ajá. ¿Cuánto cuesta el café? 1000. 1000, ¿Cuánto cuesta el notebook? eh, Sí, 500 500 mil. 1000. 500.000. Ya. Sí, son Entonces, los mismos datos. sí, son los mismos datos, solo que el código está al revés. Entonces no Ujú. importa, da igual. Mientras los datos de precio y categoría estén bien, no vamos a tener problema con los resultados, van a ser los mismos, solo que el código, que al final es la unión entre las tablas, va a ser distinto, pero el resultado va a ser igual. ¿Ok? Así que yo diría que no se preocupen por eso. Si el notebook vale 500.000 y su categoría es 2, estamos bien. El problema Sí, sería si es que exacto. si el pan costara 500.000, ahí tendríamos un problema. ¿Ya? Porque eso significaría que se cambiaron los datos. Pero los datos siguieron correspondiendo el nombre, precio y categoría, solo que como están en distinto orden, les dio un distinto código cuando creamos la columna. Eso es todo. Pero como les dije, el orden no importa. Así que no se preocupen por ahora. Denis, Cuando... Sí, ya, perdón, no es que quiera atrasar el tema. Mira, que no, sé lo no. que pasa, que yo en la tabla de boletas no puse la columna de índice, ¿cachai? Entonces, ahora cuando me fui al detalle, a la columna de detalle, perdón, a la tabla de detalle, corregí eso y ahí me aparecieron como bien ay, ¿cómo se llama? Como el código del producto. Quería Ya. confirmar si a ti te aparece el pan como 12 El por el número pan. 12 el código eh, 12 en la tabla de producto. no, el pan es el 2 para mí. Ya, Pero lo importante es, fíjate en la boleta 1. ¿El código producto es el 12? En los dice detalles. 1. Espérame. Dice 1. En la boleta, Espera, producto código ordénalo. 12. Claro, sí, tiene razón, sí. Ya, si Yo el creo 12 que es el no pan. tengo bien ordenado la tabla de productos. No tengo el mismo orden que el tuyo, por eso yo creo que me apareció así. Sí, mira, pero no importa. Si aparece un 12 es porque sigue siendo pan. Así que no importa. La cantidad va a seguir siendo 4. Que eso es lo Claro, importante al final, porque al final cuando se combinen los datos va a ir a buscar el código del pan y su precio. Pero no te va a mostrar el código del pan, te va a mostrar el nombre.
Sí. Entonces, Oye, y si lo ordeno, digamos, ahora, ¿me modificaría el código? Si ordeno, por ejemplo, la tabla de productos. ¿y hacer el código de nuevo? Profe, yo lo tengo Claro. malo igual, parece, en el detalle, ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque tengo boleta 1, código producto 1, cantidad 4. Pero lo importante ahí es cuál es tu producto uno. Ándate a los productos y revisa cuál es el uno. Ah, producto 1 mío es el pan. Está bien, porque el mío, el 2 Ah, es el ya, pan. ya, Entonces sigue estamos todos siendo pan. enredados. Sí. Si no se enreden por los códigos, mientras sea Ya, pan. listo. Eso es lo bueno del modelo relacional, que el código no importa, sigue estando conectado al mismo producto. Así Claro. que, Ya, sigue sí, a estando. mí me pasó porque ordené por orden ascendente la columna nombre. Entonces, por Ujú. eso pan me quedó de penúltimo. ¿Cachai? Sí, Porque el Ah, primero claro, fue sí. café, segundo cargador, tercero carne, después celular, cloro, detergentes, cosas. Claro, va por orden sí, pero alfabético. Sí, sí, al final, igual me pasó a mí. Pero como dice Denis, no influyen sí, los códigos no van a influir precios ni las porque, cantidades. Claro, Sí, porque igual vamos a llegar al mismo resultado. sí, deberíamos sí, llegar al mismo Exacto, eso. resultado. Si al claro. final los Con otro códigos son número. solo las conexiones, nada más. Sí, Los códigos no los vamos a usar nunca en los resultados de los gráficos, solamente los nombres y los precios. Así que si siguen correspondiendo, les va a dar el mismo resultado. Como les digo, los códigos son para conectar las distintas tablas. Ok, ya, ahora sí, estamos listos entonces para guardar, cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar. Entonces nos vamos a Power BI. Ya dejamos de trabajar en Power Query, no vamos a volver a eso. A menos que haya algún error, que no, por lo menos no vi ninguno. Así que estamos aquí en Power BI y pueden revisar a la derecha todas sus tablitas, deberían tener los datos bien. Lo único que me molesta a mí es que por alguna razón me cambió el orden de las columnas y me puso, por ejemplo, en vez de estar esta al principio, me la puso al final. Y yo en Power Query puse no, el número la puse al principio, pero a mí me puso la fecha al principio, no sé por qué. Pero bueno, el orden no importa. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir al modelo. Vamos a crear el modelo. Aquí, en esta vista de modelo, acuérdense que aquí a la izquierda están todas las vistas. Se van a vista de modelo y les van a aparecer todas sus tablitas. Entonces, lo que tienen que hacer ahora ustedes es conectar. De la misma forma en que combinamos las tablas en Power Query, ahora tienen que conectarlo, pero con el código correspondiente. Entonces, vamos uno por uno. ¿Con qué podemos empezar? Empecemos con los locales y las ciudades, estos dos. ¿Ok? Sabemos que se unen a través de la ID de la ciudad. Entonces, esa ID de ciudad con la ID de acá tienen que ir conectados. Si que lo conectan, revisan que su conexión esté bien y que la cardinalidad está bien y le dan a aceptar. Y ahí está. ¿Qué significa ese asterisco 1? Quiere decir que la ciudad aparece una sola vez en la tabla de ciudades, lo cual está bien, pero puede aparecer un montón de veces en los locales. ¿Ya? Porque pueden haber varios locales en una ciudad. Y eso es lo que pasa con los locales de Santiago. Hay dos en Santiago. Listo, tenemos esa lista. Vamos ahora con la boleta. Porque la boleta también se combina con el local. Entonces, cada boleta eh, va a estar emitida en un local. Entonces, tenemos que saber cuál es el local. Y para eso combinamos en la tabla boletas el ID del local con la tabla de locales, su ID. ¿Ya? Como les dije, el nombre que le pusimos a esas claves foráneas, a esas columnas, es columna, tabla, hacia dónde tienen que ir conectadas. ¿Ya? Entonces es súper fácil saber cuál es la conexión. Entonces local aquí, ID aquí, ID acá, y la guardamos. ¿Ya? ¿Qué significa a través de N a 1? Muchos a 1 es que los locales aparecen solamente una vez aquí en la tabla de locales, pero las boletas pueden haber muchas boletas emitidas en el mismo local, así que va a aparecer hartas veces.
Ok. ¿Me van siguiendo, cierto? Sí. Sí, Ya. Vamos a unir ahora los clientes con la boleta. Ponemos eso por acá. Esto lo voy a ordenar un poco. Y aquí estamos. Las boletas tienen guardado el root del cliente porque tenemos que saber a qué cliente corresponde cada boleta. ¿Quién compró? Entonces lo que vamos a hacer es unir la tabla de clientes a través del root. ¿Ya? Y otra vez, fíjense el nombre de esta columna que agregué en las boletas, root cliente. Quiere decir que es el campo root o la columna root de la tabla cliente. Así que lo arrastramos hacia allá. Tabla clientes, columna root. Revisamos que todo esté bien y le damos guardar. ¿Cuál es la cardinalidad? El cliente solamente está una vez en la tabla cliente, pero puede estar muchas veces en la tabla boleta porque puede comprar muchas veces. Cada vez que compre, la boleta va a tener el root del cliente. Ok, ¿qué más nos queda? Veamos categoría con producto. Entonces otra vez, el producto tiene una columna que agregamos que se llama ID categoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de la tabla categoría, columna ID. Así que simplemente lo arrastramos a la tabla categoría, columna ID. Revisamos que las filas estén bien y la cardinalidad esté bien y creamos la conexión. Otra vez, de N a 1, quiere decir que cada categoría aparece solo una vez en la tabla de categoría, pero puede aparecer muchas veces en la tabla de productos, ya que pueden haber varios productos de la misma categoría. Así que ahí lo tenemos. Listo. Bien, vamos con... nos queda solamente la detalle. ¿Ok? Y la detalle tiene dos columnas que hay que combinar, que hay que unir. La primera es código producto, otra vez. Es de la tabla producto, columna código. Por eso se llama así. Ya le pusimos ese nombre para que sea fácil saber dónde va. Entonces, esta la arrastramos, tabla producto, columna código, como lo dice el nombre. Revisamos que todo esté bien, le damos a aceptar y listo. DN1. ¿Por qué? Porque el producto aparece solamente una vez en la tabla de producto, pero puede aparecer muchas veces en la tabla de detalle porque pueden haberlo comprado muchas personas. Y en cada boleta va a aparecer el producto. Nos queda solamente una, que es la número boleta. Entonces, otra vez, la columna se llama número boleta, por lo tanto, hay que unirla con la tabla boleta y su columna número. Así que la arrastramos de aquí para acá, tabla boleta, columna número, y la unimos. Revisamos que todo esté bien y guardamos. Y ahí otra vez es de 1 a n porque la boleta solamente aparece una vez en la tabla de boletas, pero en el detalle va a aparecer muchas veces dependiendo de cuántos productos se compraron. Y ahí está nuestro modelo. ¿Ok? Denny, si ya yo tengo esta hoja así, o sea, ya he unido aquí varios datos, por lo menos yo que me atrasé en la de los locales, en el Power Query de locales, me voy ahora a mi Power Query, modifico el de locales, ¿se me va a actualizar esto? Sí, debería actualizarte, siempre y cuando Ya, haya unido los campos correctos, código, los ID y los códigos. ¿Ya? Porque ya. si tu tabla de locales no tenía ID, No, en entonces, este momento no tiene ID. ya, si no tiene ID, entonces la uniste mal con las boletas y te vas No, a pero es tener que que, arreglarla después. claro. Ya, entiendo. ¿Ok? Ya, Sí, vas a tener que arreglarla después, pero bueno. sí, Pero no te preocupes, porque el modelo llega hasta aquí y ahora vamos a ver otra cosa. ya vale. Seguramente si es que quieres poner algún elemento en visual, te van a dar mal los resultados. Claro, Pero una vez que lo arregle, los resultados se van a arreglar también. ya, perfecto. Denis, una ¿Ok? pregunta, ¿cómo Dime. uniste
boletas con locales. Boletas con locales a través de ID local. Esa es. Entonces la boleta tiene un ID, una columna que se llama ID local, que es la unión a la tabla local, columna ID. ¿Tú la tienes o te falta esa columna? Ya. No, no, la tengo. Lo que pasa es que, o sea, unidad ID local con nombre ¿Con nombre? en locales. Ah, es que creo que tengo un error. Ah, este local aquí se llama Ah, local el de... local, claro. Lo que pasa es que no le cambié, no le cambié al local, le coloqué nombre. Sí, sí, yo no sé por qué dice local, debería ser nombre, yo lo tengo mal. Espera, lo arreglo al tiro. Me voy a ir a aquí transformar datos, me voy a los locales y acá dice local y debería decir nombre, no me equivoqué. Ahí sí. Entonces lo guardo, lo aplico y ahora acá debería decir nombre. Ah, boletas. Aquí. Espérame. Ya, vamos a hacerlo. Voy a ir por acá. Voy a ir a los locales. Y tenemos el nombre. Me está bloqueando boleta por alguna razón. Ya, déjame. Ya voy a tener que hacerlo de nuevo en la. Hasta ahí. Ya, sí, lo que pasa es que como en locales mi columna se llamaba local y después la uní con boletas, ahora que le cambié el nombre, la boleta no la encuentro. Ah, claro. Entonces lo que voy a tener que hacer es hacer todo de nuevo en la tabla de boletas. Así que voy a ir acá, combinar consulta, y la voy a unir de nuevo con el local. Y a través del nombre y el local se unen. Saco esto de aquí, dejo solo el ID. Y ahora esto de local lo elimino y me quedo con ID local. Ahí sí. Cerrar y aplicar. Y ahora debería cargar. Ahí sí. Y. Ay, me equivoqué en el nombre de nuevo. Mira, le puse y local. Otra vez, boletas. Aquí está. Y de local. Ahí sí. Cerrar y aplicar. Cargo de nuevo. Y ahora sí, el ID local con tabla local, columna ID. Y listo. Ahora sí que sí. Ahí sí. ¿Así lo tenías tú? Sí, ahí sí. Perfecto. Ya. Gracias. Espero que los demás hayan tenido aquí esa columna como nombre y no como local como la tenía yo. En todo caso, no importa mucho, es solo un nombre de columna. Así que si tenía el local y quedó como local, no importa. Pueden hacer lo que hice yo, volver atrás en la columna de, perdón, en la tabla de boletas y locales para hacer de nuevo la unión de las tablas. Bien. Y ese es el modelo. Ahí terminamos con el modelo. Entonces ahora podemos ir acá a las visualizaciones y podemos empezar a colocar datos. Por ejemplo, colocamos un gráfico de circular y podemos colocar el nombre del producto, ¿cierto? Y en los detalles podemos colocar la cantidad. Y eso me va a traer los datos. Fíjense, de dos tablas distintas, una es la detalle y el otro producto, ¿ya? Pero como están unidas y tienen una relación, ¿cierto? A través en este caso del código del producto, podemos relacionar el nombre del producto con la cantidad vendida. Están en tablas distintas,
¿ya? Pero como el modelo, de nuevo, como el modelo está bien hecho y hay conexión, entonces los datos están bien mostrados. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, No, todo bien. Ya. Entonces vamos a hacer una pausa, vamos a terminar esto, vamos a cerrar aquí el modelado y vamos a hacer una pausa y en unos 5 minutos volvemos y empezamos con otra materia que es DAX, ¿ya? Que es totalmente distinto a esto, así que Esto lo dejamos guardado. sí, déjalo guardado, vamos a seguir trabajando sobre el mismo proyecto, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Así que déjelo guardado y vamos a seguir trabajando, solo que ahora vamos a agregar más columnas, pero no Ok. las vamos a agregar en Power Query, las vamos a agregar aquí, en Power BI. Van a ser columnas de otro tipo, que usan fórmulas. Así que volvemos en 5 minutos. O quizás 6 o 7. Como les dije, vamos a continuar con los mismos datos. Así que... Bueno, en realidad lo de los datos por ahora no importa porque lo que vamos a hacer es practicar, eh, agregar nuevas columnas mediante fórmulas y para eso necesitamos datos. Pero si los datos también no están mal, da igual. Eso te lo digo a quienes tienen su modelo que todavía no lo tienen listo. Lo importante no es que los datos aparezcan bien, sino que aparezca algún resultado. Eso, que funcione la, eh, la función que vamos a ocupar. Ya, vamos a empezar entonces con DAX. Bien, ¿qué es DAX? Para empezar, DAX es una parte del modelado de datos porque lo que la herramienta que nos da es una forma de crear columnas y lo hace a través de fórmulas. DAX significa Data Analysis y Expression, lo que, mm, lo que significa que son fórmulas que están prediseñadas o preconfiguradas o predefinidas en Power BI. Para los que conocen Excel, estas fórmulas son bien parecidas a lo que hay en Excel. Así que si están familiarizados con las fórmulas de Excel, entonces no van a tener ningún problema en ocupar las fórmulas de DAX. ¿Ok? Y de hecho van a encontrar que hay algunas que son exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hay una fórmula de DAX. Vamos a hacer un ejemplo en unos ratitos más. Por ahora les voy a mostrar cómo es. En se fijan en la parte A, en la parte izquierda, está el nombre digamos que no es el nombre de la función, sino que es el nombre de la columna o el dato, cómo se va a mostrar, cuando se calcule la función que está aquí a la derecha. En este caso tenemos una función sum, que es parecida a la Excel, que simplemente suma, y entre paréntesis, eso es lo importante, va el argumento del dato que se va a sumar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de DAX? Algunas características. Primero que es un lenguaje funcional, o sea, no almacena datos, no guarda nada, simplemente los calcula. Se usa para crear datos y columnas que son calculadas al momento de mostrarse en un gráfico, ¿ya? No es que al crear una columna nueva se guarde en los datos, sino que se va calculando cada vez que se usa. Contiene muchas fórmulas que podemos utilizar para cálculos, es similar a Excel y es un lenguaje de tipado estricto, lo que quiere decir que sus argumentos deben ser del tipo requerido. ¿Ok? Por ejemplo, si quieren sumar, o la función suma necesita los argumentos que sean números, no puede sumar texto, ¿cierto? Si quieres extraer una fecha, el mes de una fecha, el argumento, que es lo que se pasa entre paréntesis, tiene que ser una fecha, no puede ser otra cosa. ¿Ok? Eso es lo que significa tipado estricto. Bien, y como decía que hay una fórmula simple, primero empecemos revisando dónde se trabaja con DAX, ¿cierto? Entonces váyanse aquí eh, a su proyecto y vayan a la sección de vista de tabla. ¿Ya? Aquí es donde vamos a trabajar con DAX. ¿Ya? Entonces, para ver dónde están
esas famosas DAX en realidad no están en ninguna parte, sino que se usan cuando agregamos una columna o medida. Ya vamos a ver lo que es medida y columna y qué se diferencia. ¿Ya? Pero están en esta parte, ahí, donde dice cálculos. Dice medida nueva, columna nueva, y esas son las dos que vamos a ocupar. Las otras dos no las vamos a ocupar por ahora. Está en el menú inicio, pero también está en la sección herramientas de tablas, y ahí me gusta más porque está más visible. En el inicio está junto con un montón de otras herramientas, en cambio en la pestaña de herramientas de tablas está casi aislado. ¿Ok? Así que ahí está, para que sepan. Les voy a mostrar un ejemplo, pero ustedes no lo hagan, para que vean cómo se agrega. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar una nueva columna, aquí presionamos el botón nueva columna, y fíjense que ahí está agregada. Pero, si se fijaron también, se creó o se muestra una pequeña barrita, que es esta de acá, que es donde nosotros vamos a colocar la fórmula. Esa barrita también la podemos expandir, ahí con la flechita que está a la derecha, para tener más espacio y escribir más cosas. ¿Ok? Entonces esa columna, y aquí es donde vamos a ir colocando las funciones. Por ejemplo, zoom, que es la que estaba usando en el ejemplo. Ya, y ahí vamos agregando los datos. No lo vamos a hacer todavía. Ya, solo quería mostrarle dónde estaba la herramienta que van a ocupar. Vamos a borrar esto. Ok. Ok, fíjense, esta fórmula simple que está aquí no usa una función interna de DAX, sino que lo que está haciendo es hacer un cálculo directo como resultado de la multiplicación de dos datos. En este caso sería la cantidad, ¿cierto? Y la está multiplicando por el precio. Simplemente está sacando el total. Y eso se agrega como columna. ¿Ok? Así que no solamente se pueden usar funciones predefinidas como la sum, el count o cosas así, sino que también se pueden usar las cuatro operaciones básicas que son multiplicación, suma, resta y división. Ya, de nuevo, en el lado izquierdo está el nombre del dato, o sea, el nombre de la columna con el nombre que va a aparecer. Y en la parte derecha está la fórmula que tiene ciertos argumentos o parámetros para ejecutarse. ¿Ya? Esta es una fórmula sencilla y esta es una fórmula más avanzada que ya usa diferentes funciones predefinidas dentro de DAX, que en este caso es la SUMX, y tiene otros argumentos dentro, en este caso tiene dos, el de acá, el C1 y el C2. Y dentro del C2 además tiene una multiplicación, así que esto es más complejo que hacer una simple suma. ¿Ok? Ya. Ahora sí, para calcular el promedio de una columna, por ejemplo, podemos usar la función average, que es esta función de acá. Pero, ¿cómo la creamos? Como les mostraba, eh, existen tres formas de agregar datos usando funciones DAX: medida, columna, tabla. Vamos a usar las medidas de la columna, ¿ya? Y bueno, hay una diferencia entre medida y columna, podrán parecer iguales, pero la medida es un cálculo, simplemente un dato, es un cálculo. Y ese cálculo se realiza cuando se muestra el cálculo en pantalla a través de un elemento visual, como un gráfico o un gráfico o una tarjeta, como las que vimos el otro día, o una tabla de las que se ven en la parte visual, no la tabla de nuestra vista de tabla. ¿Ya? Entonces no se muestra en ningún momento, no la podemos ver dentro de los datos. En cambio, una columna es un conjunto de valores que se agregan a la tabla y se calcula el momento que se agregan. Y aparecen ahí y lo podemos ver fila por fila. Esa es la diferencia entre una medida y una columna. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva medida. ¿Ok? Ya, hagamos este ejemplo.
Voy a eliminar esto de aquí. ¿Está? Ya, esta columna que se agregó la voy a eliminar. Ya, y vamos a agregar una medida. Entonces presionen aquí donde dice nueva medida. ¿Ok? Eso les va a agregar ahí ese texto que dice medida igual. Y lo que tenemos que hacer ahora es agregar la fórmula que nosotros queramos poner. ¿Ok? Sigamos el ejemplo. Entonces la que vamos a usar es el average, que es la función promedio. ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa, cuando ustedes quieren buscar una fórmula, las fórmulas, quizá ustedes no se saben el nombre, pero saben más o menos cómo se escribe. Entonces no es necesario que la recuerden porque el DAX tiene una función de autocompletar donde ustedes presionan un par de letras, por ejemplo la A y la B, y les da una sugerencia de cuáles funciones pueden ser las que tú estás buscando, que en este caso es la average. ¿Ok? Entonces la average, fíjense también que abre automáticamente el paréntesis, podemos presionar tabulación, por ejemplo, ahí tenemos escrito AB y presionamos tabulación y enseguida me completa el nombre de la función y me abre el paréntesis para colocar dentro el dato al cual le quiero calcular, en este caso el promedio. Y ojo que me da dos ayudas en este caso. La primera, la de arriba, si se fijan, dice average column name y da una descripción, que en este caso está en inglés, de lo que significa o lo que devuelve esta función. Y ahí dice, returns the average arithmetic mean of all the numbers in a column. Lo que significa que retorna el promedio, media aritmética, de todos los números en una columna. Y el dato que necesita, ahí entre paréntesis, que es el parámetro, es una columna. Obviamente tenemos que colocarle una columna numérica, no le vamos a colocar una columna de texto. ¿Ok? Y cuando se abre el paréntesis, nos da a elegir aquí todas las columnas que tenemos en nuestras distintas tablas para calcular el promedio. ¿Ok? Entonces simplemente elegimos una, en este caso podemos calcular, ya da lo mismo, pero aquí no hay mucho que calcular. Vamos a otra tabla. A ver, no tiene sentido calcular promedios aquí, vamos, va. Vamos a la tabla de detalles. Ahí. Entonces colocamos nueva medida, colocamos average y colocamos cantidad. Ahí está. En realidad no va a hacer nada porque... No, mentira, sí, sí va a hacer. Ahí está. Pum. Listo. Le dan Enter. Ojo que aquí para hacer funcionar la fórmula tienen que darle Enter o presionar este botoncito de acá, el confirmar. De cualquiera de las dos formas, cuando lo presionen Enter, no va a pasar nada. No, ustedes van a decir, no se ve nada, ¿cierto? No hay una nueva columna, no hay nada. ¿Qué pasó? Pues se agregó en su lista de, digamos, columnas, pero acá, en la estructura. Fíjense, acá en los datos, en la parte derecha, en su tabla de detalles, tienen cantidad, código producto y la medida. Y la medida va a quedar con ese iconito que es como una calculadora. ¿Ya? Lo que quiere decir que es un dato que se va a mostrar solo cuando se necesite. No va a estar aquí como columna extra. ¿Ya? Y obviamente ustedes le pueden cambiar el nombre para que no se llame medida ese dato que está ahí, sino que para que se llame como ustedes quieran, por ejemplo, promedio. No, promedio de ventas, o lo que ustedes quieran, da igual. Ahí está. Le dan Enter y acá también cambió en promedio de ventas. ¿Cómo, ¿Ok? cómo la saco si me quiero cambiar de tabla o eliminarla? ¿Cómo la saco? La puedes eliminar acá, mira, botón derecho, eliminar del modelo. Y ahí se fue.
ya no está. Lo voy a hacer de nuevo. Se va a llamar promedio. Promedio de ventas. Le voy a colocar average y cantidad. Ahí. Ok. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Para que Uno esta de medida se los. vea, eh, inicialmente deberíamos haber insertado una columna, No. ¿no? Para que esta medida, perdón, para que esta Ah, medida rosa, sea, rosa. para que esta, perdón, No, está para que bien, dale. esta medida se vea, tienes que usarla, eso. Ya, ya vale. Porque al Perdón. final se agrega como una columna más. Pero obviamente no es columna porque no la tenemos aquí. Entonces, para que la podamos usar, simplemente podemos ir acá a la parte visual, ¿cierto? Y agregamos un dato para meter ese valor. Entonces, coloquemos, por ejemplo, una tarjeta de estas. Aquí. Ahí está mi tarjeta. Y como dato usamos ese promedio de ventas. Y aquí está el promedio. Y ahí se calculó cuando lo mostré. ¿Ok? Obviamente esta función es súper simple, un promedio que igual lo podemos sacar aquí de las funciones estándar que están aquí en la tarjeta, pero es para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? No es para que usen exactamente esa función. ¿Con cuál lo hiciste, Denis? ¿Con detalle cuál y cuál? El dato que agregamos es el promedio de ventas. No, pero la medida, ¿con cuál la hiciste? ¿A qué te refieres acá en la tabla? Sí. Aquí, con esta, mira, nueva medida. Ese botón. Ya. ¿Ya? Y pone esa fórmula que está ahí. ¿Ok? Y la fórmula, ¿cómo la agregas? Ahí me perdí yo. Ahí, mira, lo hago de nuevo, mira, no te Ya. preocupes. Voy a eliminar esto. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, aquí estamos en la tabla boletas, ¿cierto? No, perdón, la tabla de detalles. Entonces le colocamos nueva medida y te va a aparecer esta fórmula de aquí. Aquí tienes que completar la fórmula con lo que tú quieras. En este caso, la función average, que es el promedio. Entonces escribes un par de letras, A, B corta, y te van a aparecer ahí las recomendaciones. Eliges la primera, average, y después te recomienda usar alguna de las muchas columnas que tenemos en el modelo. Y la que vamos a usar va a ser la cantidad de la tabla de detalles. Entonces buscamos eso aquí. Detalles, tabla de detalles, columna cantidad. Pum, la pinchamos y lo único que nos queda ahí es cerrar el paréntesis para que la fórmula quede bien. Le das el tick verde que está acá de confirmar. Y si la fórmula está bien hecha, te va a agregar acá en la derecha el, la nueva, el nuevo dato. Se llama medida. Ahora, esa medida tú le puedes cambiar el nombre y le puedes poner lo que tú quieras. Entonces yo le puse, ¿cómo le puse? Promedio de ventas. ¿Ok? Lo voy a colocar al principio para que quede claro. Medida. Ahí. Medida, promedio de ventas. Para que sepamos que es una medida. Y no un dato que viene desde el modelo. ¿Ok? Entonces, si te fijas bien, esa se puede identificar ese dato porque tiene un icono como calculadora. ¿Ya? Entonces todos los iconos, todas las columnas que tengan, o los datos que tengan ese icono de calculadora, son medidas, o sea, están hechos con fórmulas que se agregaron aquí en la tabla. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien por acá. Vamos bien entonces. Y por Sigamos. acá. Ya, esto era solo un ejemplo. Es una función random que elegimos, que es como la más fácil
hacer algún cálculo y saber cómo se crean. Eso es lo importante, lo que estamos viendo ahora, cómo se crean. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Completamos la función, elegimos la columna y nos dio un cálculo acá y nos agregó, como dice aquí, el promedio. En este caso, agregamos el promedio de venta y no el de precio, porque en el ejemplo aquí está distinto. Ok, y esto también lo hicimos, agregamos una tarjeta, y la tarjeta le dijimos que muestre ese nuevo valor, aquí, que nosotros le pusimos medida promedio de ventas. Entonces eso es lo que está mostrando acá. Que le cambié el nombre, entonces lo voy a poner de nuevo. Ahí sí. 5,6 unidades promedio de venta por producto en cada boleta. Ya. ¿Qué otras medidas hay? Tenemos la sum, que calcula la suma de una columna. La sumx, que calcula lo mismo pero fila por fila. Average, que ya lo vimos, que es el promedio. El count, el cuenta cuántas filas hay en la tabla. O no, no necesariamente la tabla, sino que cuenta cuántas filas hay en el cálculo. El distinct count cuenta el número de datos distintos en una columna. El count blank cuenta cuántas celdas hay en blanco en una columna. Y el max y min, valores máximos y valores mínimos. ¿Ok? Ya. Hagamos otro ejemplo, el sumx. Sumx es una función que va sumando fila por fila y necesita dos parámetros. Esta es un poco más complicada. ¿Ya? Lo que necesita es, primero, saber desde dónde va a sacar la columna, o sea, la tabla. Y en la segunda necesita una expresión. Esa expresión puede ser un cálculo, por ejemplo, una multiplicación. ¿Ok? No, bueno, esa explicación no lo vamos a hacer de ejemplo. Vamos a pasar al tiro a columnas o tablas calculadas. Ya, la otra forma, como les decía, es utilizar DAX para columnas calculadas. Ya, y quizás esto sea más interesante porque podemos ver los valores obtenidos inmediatamente en la tabla, porque se agrega una columna, no como en la medida que no se agrega nada, simplemente es un valor que está ahí y se ve solamente cuando se usa. ¿Ok? Como dice aquí, estas columnas que se van a agregar son datos que se calculan a partir de la fórmula y sus resultados se agregan fila por fila. Entonces vamos a ir agregando una nueva columna DAX para que veamos. Y esta columna que vamos a agregar va a ser el subtotal, porque eso no lo tenemos en nuestro modelo. Recuerden que el subtotal lo dejamos fuera, que es al final ese es lo que se pagó en una boleta. Lo dejamos fuera porque dijimos que se puede calcular. Se puede calcular simplemente calculando la cantidad vendida por el precio del producto. ¿Ya? Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a agregar aquí vamos a seguir en la tabla de detalle. Vamos a agregar una nueva columna. ¿Ok? Fíjense que cuando presiono nueva columna, inmediatamente me agrega una columna vacía, ¿cierto? Porque le falta el cálculo, le falta la función, pero me la agrega. Y ahí yo inmediatamente le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, a subtotal. Subtotal. Ahí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo. Lo primero que tenemos que poner aquí es la columna de cantidad. Entonces colocamos cant. Y fíjense, otra vez, el autocompletar de DAX me indica o me da una sugerencia de lo que tú quieres colocar. Entonces, CAN y al tiro sabe qué es lo que tú quieres colocar en la cantidad.
¿Ok? Y después lo tenemos que multiplicar por el precio. Pero vamos a tener un problema, porque si escribimos precio, vamos a ver que no está en las sugerencias. Y eso es porque el precio no está en esta tabla. ¿Ok? Entonces vamos a tener que solucionar eso. Y eso lo vamos a solucionar con otra función. ¿Ya? Y esa función se llama related. Y related lo que hace es cargar una tabla relacionada. ¿Qué significa que está relacionada? Que está unida a nuestra tabla a través de una clave foránea. Y por eso es tan importante tener listo el modelo antes de hacer cualquier tipo de cálculo. Y nuestro modelo es este que está acá abajo, ¿cierto? Está unido el detalle, está unido con la tabla de producto, porque el detalle necesita el código del producto para saber qué se vendió. Si tenemos esa relación, entonces desde el detalle podemos invocar el producto. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Ya. Entonces teníamos la columna, ¿cierto? Teníamos la cantidad. Y ahora vamos a multiplicar. Pero en vez de multiplicarlo directamente llamando el precio, porque no lo tenemos, vamos a tener que llamar a la función related. Entonces escriben REL y seleccionan related. Y el related, fíjense lo que hace, me trae como sugerencia todas las columnas de otras tablas que están relacionadas, en este caso, con el detalle. ¿Ya? Y según el modelo, si vamos al detalle, ¿cierto? Acá tenemos esa tabla de detalle relacionada con las boletas y con los productos. Así que cuando yo uso la función related, me trae todas estas columnas de aquí y todas estas columnas de acá. Entonces puede ocupar todo lo de boletas y todo lo de productos. ¿Ok? Entonces en related le vamos a decir, tráeme el precio. ¿Dónde está el precio? Ahí está. Ahí está. Y le damos enter. Y maravillosamente tenemos la columna con el subtotal. Vamos a colocar aquí. Subtotal. Ahí está. Denis, Mágicamente. consulta. Sí, dime. En estas tablas subtotales, o sea, o los totales abajo, ¿es necesario colocarlo o no es necesario? ¿O se puede? ¿O ¿Cuál? queda ¿A a qué te refieres con totales abajo? Porque, por ejemplo, en esta tabla que tengo 50 filas, ¿se le puede Ajá. asignar como los totales abajo de la tabla o no es necesario? El total, con la suma Sí, de por todos los ejemplo, la totales. suma total del subtotal. No, no, porque eso no es parte del modelo, sino que es una función de agrupación. Pero eso Ya, lo puedes calcular fácil después cuando uses un gráfico o una un tabla. gráfico, claro. Una parte Ya, visual. vale. ¿Ok? Ya. Dos cositas antes de que nos pongamos a probar estos datos en la parte gráfica. La primera, fíjense que les agregó al modelo una nueva columna, pero acá está. Esa nueva columna tiene un icono distinto. ¿Ya? Tiene el mismo icono de tabla, pero tiene el signo de sumatorio. ¿Ya? Acuérdense, eso es solo un icono. ¿Ya? Y ese icono significa que es una columna calculada y no una columna normal que viene del modelo o de los datos. ¿Ok? Así que esos dos iconos tienen que reconocerlo. El primero es de la calculadora, que es de la medida que agregamos, y el segundo es el icono de la columna calculada. ¿Ok? Entonces podemos distinguir bien de dónde vienen esas columnas, para que cuando las vean sepan que no viene del Excel en este caso. Ninguna de las dos viene del Excel, sino que las creamos aquí en nuestro modelo. Ok, y otra cosa es que como esta es una columna que expresa un monto monetario, podemos cambiarle el formato para que no se muestre así como un número sin nada más. Y le podemos colocar formato. Ahí está seleccionada. Recuerden que para darle formato tenemos esta sección de acá arriba. Entonces seleccionan ahí el signo peso
y les va a cambiar el formato para que le agregue el signo peso y los divisores de 1000. ¿Ok? Ya. Entonces ahora que la tenemos, ya podemos ocuparla. Y ahora sí podemos hacer gráficos que tengan dinero o montos vendidos, ya sea por producto, por día, por fecha, por lo que ustedes quieran. Así que hagamos alguno. Ya, pero antes, todos llegaron hasta ahí, ¿cierto? ¿Estamos bien con la nueva columna calculada? Sí. Sí. Y por acá Sí, sí. Igual por acá. Ya, perfecto. Entonces voy a agregar una nueva página para tener en blanco esto. Voy a sacar estos filtros y voy a agregar el típico, un gráfico circular. Y vamos a hacer una subdivisión por nombre de producto. ¿Ya? Y ahora sí le podemos colocar el subtotal y me va a aparecer ahí, fíjense, la distribución de ventas monetaria, o sea, la plata que se vendió por producto. ¿Ok? Si no nos gusta, podemos hacer otro. Por ejemplo, ups, esa no era mi idea. Voy a agregar otro. Aquí. Y podemos buscar, por ejemplo, que sea las ventas por día. Entonces en el eje X podemos colocar los días. Vamos a buscar la fecha. Acá colocamos el día del mes, que estas son puras ventas de agosto. Y en el eje Y colocamos otra vez el subtotal. Ahí está. Y nos da las ventas expresadas en pesos, en millones, no, miles, mil de pesos, millones, no sé qué era. Ah, millones debe ser por los notebooks que se venden. Por día. ¿Ok? Entonces aquí, si se fijan, aquí está agrupada, se calculó automáticamente la agrupación de esas subtotales por producto y acá se hizo por día. Y podemos colocar otro más, por ejemplo, no sé, cualquiera. Ups, otra vez, no era lo que quería hacer. Pero aquí, voy a colocarlo acá abajo. Y podemos colocar por boleta. Entonces colocamos el número de la boleta. Está el número. Y por acá colocamos también el subtotal. Y eso no era lo que esperaba. También los valores, pero no eh, las barritas. No sé por qué. Vamos a sacarla mejor. Y hagamos otra. A ver. Una vez. ¿Dónde está? Hagamos una normal nomás. Boleta, número de boleta. Y subtotal. Ese sí. Entonces ahí vemos boleta por boleta cuánto se vendió. La boleta 1 se vendió nada, pero la boleta, esta debe ser la 6, ¿cierto? Se vendió un montón de plata. Ok, y eso sería lo mismo que hacerlo por nombre de usuario, porque cada boleta pertenece a un usuario. Ah, no, no es lo mismo, porque cada boleta, o sea, pueden haber muchas boletas perteneciendo al mismo usuario. Podemos ir a los clientes y las ordenamos por nombre. Y ahí tenemos las compras eh, por usuario. Ya, y ahí están ordenados. Por ejemplo, Arturo Prat fue el que más compró, de haber comprado muchos computadores. Bernardo Higgins compró poquito. Y ahí también le podemos agregar una subdivisión, por ejemplo, el nombre del producto para que esas barritas se dividan respecto a qué productos fueron comprados por esos usuarios. Entonces, este se nota que ahí compró harto notebook. Compró, de haber comprado 2 notebooks, este compró uno. Y también celulares. A Arturo Prat le gusta la tecnología. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien por acá.
Denis, a mí no me Todo bien muestra por como acá. que yo te metí una foto ahí. Tal vez ¿Perdón? sí. A mí no me muestra como te muestra a ti. Llegué bien a la tabla, pero cuando voy a mostrar el gráfico, no logro llegar a lo que llegaste tú. ¿Cuál de los tres? Todos, porque ni siquiera el de torta. Ya, veamos el de torta porque es como el más sencillo. Ya, Entonces, le pusiste aquí en la leyenda el nombre del producto, ¿cierto? ¿Sí o no? Oye, a mí se me cayó. Me botó para afuera. ¿Qué cosa es el Zoom? sí, ahí está Denis, ahí apareció. Eso es lo que me El, faltaba pinchar. el Power BI. Oh, se te cayó el Power BI. Sí. Chuta, sí, les dije, vayan guardando porque esta cuestión de repente se cae. A mí igual me ha pasado varias veces que se cierra, pierdo todo lo que había hecho. Oh, no te puedo Ojalá, creer. ojalá el modelo lo hayas guardado. No, el último fue a las 9:17. Chuta. No valgo nada. Ya, pero igual ahí vamos tendré que ver Ojalá la se clase. pueda, No. ojalá se pueda recuperar lo que hiciste. No sé si tiene un método de recuperación como el Office. Sí. No, tengo que insertar las medidas y después la columna y estaría. Ya, pero ya mañana lo voy a retomar porque queda poquito como para que me espería que siga ya. Bueno, Después para pero poder avanzar. lo importante es que de la 917 ya tenías el modelo listo, así que eso es lo importante. La medida, Sí, la columna, estamos jugando nomás. claro. Pero el modelo no, el modelo tenía que estar bien. Si el modelo no Ya está vale. bien, el resultado no nos van a salir. Sí. Ya, entonces muchachos, vieron, aquí tenemos nuestro modelo súper bien hecho, tenemos las conexiones súper bien hechas, así que todos los datos que estamos poniendo aquí ya sabemos que son datos fidedignos a lo que debería ser el cálculo. Bien, todo lo que tenemos aquí ya son gráficos que muestran realmente lo que está pasando con nuestros datos. Así que simplemente de aquí en adelante es jugar un poco más. Vamos con otras funciones. Ya. Ojo que la related es súper importante, así que anótenla por ahí, pongan un asterisco y no se olviden de ella, porque la van a usar a cada rato. Ok. Em, ya, esto es un poco más avanzado. Esto ya es para los que les gustan más el código y van viendo eh, cosas más parecidas a la programación. Y es que el DAX se puede crear variables. ¿Ya? Y son espacios de memoria que van guardando cálculos de poquito. Entonces, por ejemplo, el cálculo que hicimos recién lo podemos dividir para que quede más ordenado y tener algo así como está ahí en la diapositiva. Entonces vamos a hacer eso. Ok, el mismo cálculo, pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable, dije. No, es una variable que se va a llamar cantidad y va a guardar la cantidad. No sé si tiene sentido guardarla, pero no importa. Vamos a crear otra variable que se va a llamar precio. A ver, así la tenemos. Sí. Precio, que va a guardar el valor del precio, que viene de otra tabla. Ups. Y por último, lo que vamos a hacer es hacer un return del valor que queremos, que es cantidad, que es nuestra variable, multiplicado por el precio, de nuestra otra variable. Y eso se parece harto a una función. Por si acaso, cuando quieran ir a otra línea, no pueden hacerlo con el enter, porque lo que hace el enter es calcular o confirmar que la función esté bien hecha, que es lo mismo que apretar este icono de acá. Entonces, si quieren crear una nueva línea, tienen que dejar presionado el Shift y luego presionar el Enter. Por si acaso, el Shift es la tecla que está debajito del Enter, tiene como una flechita para arriba. Ok, pero esto de nuevo, esto es más avanzado, así que es para los que saben programar y les gustan las cosas un poco más ordenadas y no hacerlas en una sola línea.
es lo que hemos hecho hasta ahora, se puede hacer de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí le pueden dar espacio, que quede más ordenado. ¿Ya? Y esto en programación se conoce, diría yo, como una función, porque tiene un retorno de un valor y se hacen algunos cálculos dentro de la función. ¿Ok? Ahora, de nuevo, esto es avanzado. Si les gusta hacer los códigos de esta forma, pueden hacerlo. Si no, en una línea igual va a funcionar. Así que no se preocupen tanto eh, por el formato de las funciones. Yo se los muestro nomás para que tengan ahí una opción. ¿Ya? Y más que nada se los muestro porque en algunos momentos van a tener que hacer cálculos súper grandes con funciones, dentro de funciones, dentro de funciones, y les va a quedar una línea enorme hacia el lado. Entonces, en esos casos es mejor hacerlos paso a paso dentro de una función con hartas líneas para que sea más visible y más legible. Ok, ¿qué más? Otra función interesante es la calculate, que calcula una expresión agregando filtros a la expresión. Por ejemplo, si quisiéramos las ventas solo de comestibles de cada día, podríamos calcular el mismo subtotal, pero solo cuando la categoría del producto sea alimentación. ¿Ok? Y esto es para las medidas. ¿Ok? Pero nos queda poco tiempo, así que antes del calculate quiero mostrarles la de fechas, porque el otro día me preguntaron por esto de las fechas. Entonces en DAX existen varias formas o varias funciones que nos ayudan con la fecha. ¿Ok? Y hay una función, bueno, hay funciones para obtener el mes, el día, la hora, el año, etc. Pero específicamente para el día de la semana hay una función que se llama weekday. Entonces lo que podemos hacer es agregar una función weekday para calcular el día de la semana. ¿Ya? Entonces aquí mismo, no, aquí. Vamos a la tabla de boletas, porque ahí está la fecha. Ahí tenemos una fecha. Entonces lo que vamos a hacer es agregar una nueva columna, que la vamos a llamar día de la semana. ¿Ok? Y la fórmula que vamos a usar va a ser la weekday, que teníamos en la diapositiva. Weekday, esa de ahí. Y la weekday, fíjense que necesita dos parámetros. Bueno, el segundo parámetro es opcional. Pero el primer parámetro, obviamente, es una fecha, porque de ahí es donde va a obtener el dato. Entonces le decimos, ¿cuál es la fecha? La única que tenemos, la que se llama fecha. Esa. Le damos una coma, y ahí nos da unos parámetros, 1, 2 y 3. Ya. Y seleccionamos el 2. Ya les voy a explicar qué significa. ¿Ok? Entonces le dan Enter, y si se fijan, les sale el numerito que corresponde al día de la semana. 5, viernes, el domingo es el 7. Entonces con eso ya pueden ir agrupando los datos y hacer gráficos agrupados por día de la semana y no solamente por día del mes. Fue justamente lo que me preguntaron hace como una semana. ¿Ok? Ahora, si analizamos la función weekday, el primer parámetro dijimos que es la fecha, eso está claro, pero el segundo es otro parámetro que es un número, y ese número significa una opción. ¿Cuál opción? De qué día empieza la semana. ¿Por qué? Porque ustedes saben, bueno, a lo mejor no saben, pero para los gringos, no sé si también para algún país de Europa, la semana no empieza por lunes, la semana empieza en el domingo. Así que si nosotros colocamos la opción por defecto, que es la gringa, que es el 1, nos va a salir el viernes, que es el día 6, y el domingo es el día 1, lo cual no es así, ¿cierto? Para nosotros. El 7 corresponde al sábado, ¿eh? Para nosotros el 7 es el día 7 del domingo. Entonces por eso elegimos la opción 2. La opción 2 es la opción
normal para nosotros, donde el domingo es el 7 y el lunes es el 1. ¿Ok? Denny, una consulta. ¿Sí? Si yo quisiera saber la semana del mes, La semana ¿cómo del lo mes hago ahí? 1, 2, 4. ¿Sí? Buena pregunta. Debe haber una función. Busquemos otra. Vamos a agregar. Ya. No es que quiera alargar la cosa, ¿eh? No, no, démosle nomás. Y aquí estamos para experimentar. Así que agregamos Sí, una es nueva que me, columna. me- me estoy craneando con un informe que puedo hacer, un reporte que puedo hacer de flujo de caja en la pega. Ujú. Entonces, me Ya, interesaría mira. saberlo para conectarlo con la semana donde me podría recibir egresos o ingresos. Ujú. Veamos si la encontramos. Esta se llama Weekday. La vamos a dejar porque, chuta, no queremos eliminarla, sino que vamos a agregar otra. Así que vamos acá y agregamos una nueva columna y vamos a ver. Entonces, esta debería ser weeknum. Debería ser weeknum. Nos pide la fecha. Ups, fecha. Y no sé qué significa el segundo parámetro, así que lo vamos a dejar sin nada. Y deberían, si es verdad, deberían salir puros. Ya, esa es la fecha del año. Esto que está aquí, el weeknum, es la fecha dentro del año. Entonces, como son todas de agosto, la primera semana de agosto es el 31, después 32, 33, 34, 35. Pero estamos cerca. Tiene que haber algún parámetro. A ver, usemos el 2. ¿Qué significa el 2? No, el 2 es lo mismo. No es igual, sí. Entonces, weeknum no es. Veamos si hay otra. Weeknum, weekday. No, parece que no hay ninguna. Ya, Ya no no importa, no importa. te preocupes. Sí, está bien. Mm, ya. Pero quizá existe alguna y no está aquí. Voy a tratar de averiguarlo para la próxima clase, ¿vale? Gracias. Ya, Pero se está podría ya. conectar con el calendario anual donde aparecen las semanas de todo el año. Claro, también. Y en ese caso tendrías la week num ahí Claro, como y bien. no, claro, ¿cachai? Si me dice 31 va a identificar que es de agosto y todo el tema. Sí. Pero a lo mejor, a ver, veamos otra columna. Veamos si hay alguna day. Hay una day of month. Next day, today, Day, sí, alright, alright. previous next day, work day, no, no se ve. Bueno, voy a tratar de averiguar si es que existe alguna. ¿Vale? Ya, La dejo de tarea. Tenemos una month, por si no se fijaron, una month también ahí que nos trae de la fecha, nos saca el mes. Todos dicen 8. ¿Ok? Ahora, si alguien se pregunta si podemos hacerlo con el nombre del día en vez de hacerlo con el número del día, también se puede. Y hay una función que es la format, que es más genérica porque no solamente sirve para el día, sino que sirve para el día, para el mes, para el año, para la fecha completa. ¿Ya? Y se usa poniendo una fecha como primer parámetro y en el segundo parámetro el formato. Y el formato es un formato predefinido, nosotros tenemos que ponerlo como texto. ¿Ya? Y en este caso vamos a usar el DDD, 4 veces D. ¿Ya? Entonces agregamos una nueva columna, le ponemos format, traemos la fecha y en el segundo parámetro tenemos que ponerle un texto con DDD. ¿Y qué nos va a dar? El día de la semana, con letritas. Ya, ahora, para los que se preguntan qué es SDD, es simplemente un formato que está definido. Ustedes van a colocar distintos formatos y el sistema se los va a tomar como una opción. Por ejemplo, si colocamos solamente 3D, TDD, nos tira también el día de la semana, pero en vez de el nombre completo, nos sale las primeras 3 letras como abreviado. Y si colocan 2D, nos trae el número del día dentro del mes.
¿Ya? Eso también pueden usarlo con, por ejemplo, que nos trae el año, con 4 dígitos, pero si colocan solo 2, les colocan los últimos 2 dígitos. Y eso ustedes lo pueden combinar. Por ejemplo, colocan y después de, y les va a traer el año y el día. Y ahí ustedes pueden inventar. Por ejemplo, si quieren colocar el día, el nombre del día, de, después el número del día, de, después una palabra de, por eso la única diferencia es que aquí tienen que colocar eso para que no los confundan con formato. Después el mes, creo que, no me acuerdo si era o 2M, dejémoslo con 2. Y después el año, que sería y ahí está. Ah, falta una M entonces. A ver ahí está, 3M. Entonces ahí les queda viernes 02 de agosto, me falta un D, entonces voy a copiar esto. Ahí. ¿Ok? De hecho, esto tiene formato hasta las horas, pero no sé si como esto es solo fecha, no sé si me traerá las horas. Ah, sí. 0000 porque debe ser de las 12 de la noche. Ahí está. Horas y minutos. Ok. ¿Dudas? No, está bien. No, es todo claro. Ah, mira, Eh, Bruno puso una fórmula que puede funcionar, que es con el week num, para saber cuál es el número de la semana dentro del mes. Y lo que hace es calcular el número de la semana, con el week num, y después le retorna cuál es la semana, la primera semana, perdón, y le resta cuál es la primera semana de agosto. Entonces esa resta te va a dar 1, 2, 3 o 4. Es una buena fórmula, ¿eh? Me gustó. Bien, Bruno. buenísimo. Sí, podemos intentarla la próxima semana, la próxima clase. Tenis, consulta, Sí, dime. mira, respecto a la plataforma de Aula, Ok. ya hay evaluaciones módulo 1 y módulo 2. ¿Esto hay que ir haciéndola mediante vayamos avanzando o ustedes nos indican la fecha para poder Sí, realizarlo? no, la idea es que los vayan haciendo a medida que puedan, porque como les dije, las lecciones que están en la aula puede que difieran a lo que nosotros vamos viendo acá. ¿Ya? Yo traté de adaptar la clase para que puedan saber cómo hacer elementos gráficos al principio del curso, entonces puedan también avanzar con eso en el aula. Entonces, si pueden hacerlo, lo van haciendo. Si no, si los ejercicios son algo que todavía no hemos visto, entonces los pueden dejar para después. Pero la idea es que avancen a medida de lo que puedan. Ok, pero eso hay que completarlo sí o sí. Sí, sí, la idea es que lo hagan. Ya, ok. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? ¿No? Ya. Bueno, terminamos por hoy, terminamos esta semana. Bueno, espero que les haya servido todo esto, sobre todo de las nuevas medidas y nuevas columnas, para que puedan agregar datos y así hacer cálculos más cercanos a lo que ustedes quieran. ¿Ya? Así que ya saben que tienen un montón de fórmulas, hay muchas más, aquí solamente dimos unas cuantas de ejemplo, pero hay muchas, muchas, muchas fórmulas. Eh, bueno, y si necesitan algo en específico, pueden buscarlo. Recuerden que las fórmulas están en inglés, así que seguramente el nombre de la fórmula va a empezar más o menos con lo que buscan. Así que eso, cosa de jugar y experimentar con las distintas fórmulas que tienen aquí. Ya muchachos, dejamos hasta aquí el día de hoy y continuamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos. Chau, Ya, chau. perfecto. Gracias, Muchas profe. Buenas gracias. Buenas Chao, noches. noches. gracias. Que estén bien. Chao, profe, nos Chao. vemos. Chao, chao a todos.